Miren, continúo. Este documento también aborda el psicoanálisis y la lógica de la falta. Se presenta el liderazgo educativo más como una necesidad, como aquello que no está presente. Se utiliza el marco psicoanalítico para conceptualizar el liderazgo como una respuesta a ese deseo simbólico, ¿no?, que trata de llenar una ausencia percibida en las instituciones. Y esa necesidad, curiosamente, pasa por nociones básicas, ¿no?, como es el gerencialismo. Muchas veces necesitamos de un gerente dentro de los centros educativos, ya se decía ahorita, ¿no? Pareciera que las mejores escuelas son donde hay un mejor director, que ahí más adelante tendrá la posibilidad de hacer esa discusión, si realmente esa postura es viable. También habla en un cuarto momento de la producción de sujetos bajo el capitalismo, donde los sujetos moldeados según las necesidades del sistema económico, transformándose en un capital humano con habilidades específicas, incluyendo el liderazgo para maximizar el rendimiento institucional. Y aquí me llamó mucho la atención este capítulo, que sin nombrarlo, pues pone esta espada de Damocles, ¿no?, entre los líderes o los directores, donde están entre la efectividad y los afectos, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Respondo a las necesidades inmediatas o respondo a aquello que es el deber ser del líder educativo? Este texto, al igual que el primer capítulo, tiene una respuesta conceptual, pero en un estilo muy denso. El texto es intelectualmente robusto, al igual que el primero. La densidad de su lenguaje y las referencias teóricas puede dificultar la comprensión para lectores no familiarizados con el psicoanálisis y la actividad discursiva, lo que podría limitar su impacto en públicos más amplios y más necesitados de estas discusiones. El enfoque teórico predominante aborda cuestiones prácticas como las implicaciones del liderazgo en el ámbito educativo y se centra más en un análisis teórico, dejando pocos ejemplos concretos que ilustren su aplicación o la relevancia cotidiana. Tiene una carencia, creo yo, de perspectivas alternativas, donde el enfoque crítico, si bien es riguroso, podría enriquecerse al considerar perspectivas que valoren aspectos positivos del liderazgo como su potencial transformador en ciertos contextos y en ciertas necesidades inmediatas y muy específicas. Los desafíos en la propuesta de soluciones que analiza problematiza extensamente la figura del líder como una construcción ideológica. Sin embargo, no ofrece estrategias claras para enfrentar las consecuencias de esta imposición discursiva, lo que deja un vacío en términos de acción, o, como le podemos decir ahora, áreas de oportunidad para la discusión. En general, el análisis es valioso, provocador, y se va a beneficiar más cuando tenga una mayor claridad en el equilibrio y propuestas prácticas para complementar la profundidad teórica, rescatando elementos y ejemplos completos de aquellos sujetos que están en la cotidianidad del ser el líder educativo. Finalmente, el capítulo número 3, liderazgo y función directiva, aportaciones para un estado del arte, presenta un estado del arte con un análisis detallado sobre el liderazgo y la función directiva de instituciones educativas, centrado en el contexto mexicano y en las transformaciones e inflexiones a la hora de asignar el papel del liderazgo educativo en la educación pública. Este texto parte de visiones administrativos racionalistas, gerencialistas y aquellas que reivindican incluso la necesidad de que dicho liderazgo sea ejercido desde la tradición escalafonaria de la experiencia, ¿no?, como una condición sine qua non para elegir a un colectivo docente. El texto, que es un estado del arte, presenta un contexto histórico rico que nos muestra una evolución de la función directiva a partir de modelos tradicionales hasta enfoques actuales, pasando por reformas educativas como la del 2013 a la del 2018-19. Destaca el impacto de las políticas públicas en los procesos de promoción, la profesionalización y los retos asociados al liderazgo educativo. Define el liderazgo educativo a partir de dos rasgos esenciales, ¿no?, los rasgos y conductas del director, las relaciones y vínculos con la comunidad escolar. También habla de los instrumentos y las políticas actuales y describe marcos básicos como el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, que redefine el perfil del directivo y prioriza valores como equidad, inclusión e interculturalidad. En el ejercicio, donde revisa más de 20 estudios recientes que abordan el liderazgo y la función directiva, realiza una serie de críticas hacia las prácticas tradicionales. Nuestra noción de que el líder debe ser un sujeto viejo con experiencia para poder con mucha experiencia para poder tener la capacidad de ser un líder, ¿no?, de un colectivo docente, y ese es un acierto de este documento que nos permite hacer esa crítica, ¿no? Realmente el líder tiene que ser una persona que ha pasado gran parte de su vida en el centro escolar, o puede ser una persona que tenga un conocimiento teórico, técnico, práctico para llevar a cabo la función como tal. ¿Qué le encontramos en el texto? Que tiene un enfoque limitado al contexto mexicano y a la literatura iberoamericana, aunque incluye referencias a otros países, es predominantemente local, y este texto se complementaría mucho con un estado del arte que incluya
bibliografía de entornos ajenos al latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los elementos del texto que se abordan recurre a ejemplos muy concretos de otras políticas educativas, como la panacea finlandesa, ¿no? Pero no tiene un texto sobre esa realidad o sobre ese sistema educativo, que creo que sería un aporte muy valioso también para comprender cómo se hace aquello que luego emulamos de otros sistemas educativos, ¿no? Tiene una carencia de perspectiva crítica hacia los datos, aunque el documento recopila cifras y hallazgos de investigaciones, no siempre problematiza estos datos presentados como las implicaciones de las reformas en términos de desigualdad o accesibilidad a la función directiva. Y también nos muestra una falta de propuestas concretas. Lo que señala es que a pesar de que hay una gran diversidad en los hallazgos acerca de la función del liderazgo, no siempre se problematiza en términos de recomendaciones prácticas o estratégicas para implementar modelos de liderazgo de manera efectiva. Y finalmente, el documento rescata una persistencia de estructuras verticales, ¿no? Critica el autoritarismo, el cual no se aborda suficientemente como para superar las barreras estructurales del líder educativo, sobre todo en el caso tradicional mexicano. Y lo que nos permite al final, a fin de cuentas, este documento es analizar las barreras estructurales que perpetúan las prácticas jerárquicas, ¿no? A pesar de que haya una serie de discursos que hablan de un liderazgo horizontal, dialogista, a fin de cuentas ganan las prácticas tradicionales de la función directiva. Y entonces, en términos generales, estos son los 3 capítulos, los leí todos, pero ahorita por cuestiones de tiempo, el maestro va a continuar con los otros 3. Bueno, miren, voy a hacer una pequeña síntesis así muy general, como lo que hizo aquí el compañero Gutiérrez, de lo que trata el libro de manera general. Son 3 visiones, lo dijo y coincido con el compañero, son 3 visiones discursivas desde diferentes posiciones teóricas y prácticas, ¿no? La primera parte lo desarrolla 2 profesores o 2 doctores en sociología. Entonces tiene una visión, vamos a decir, externa al mundo de la nueva escuela mexicana, pero que trabajan con profesores que la desarrollan, ¿no? Entonces, la parte teórica que desarrollan es muy enriquecedora si se quiere tomar en consideración para futuros estudios, marco teórico, para estrategias metodológicas, ¿no? Como dijo mi compañero, uno es desde un acercamiento de un teórico, teoría crítica, pero una mitad crítica, más pragmático, Jürgen Habermas, la acción comunicativa, y el otro es el de el psicoanálisis de Jacques Lacan. Entonces son aproximaciones, vamos a decir, sin ofender a mis compañeros, de manera periférica, un análisis fuera del contexto académico. Los siguientes 2 presentaciones son de maestro Tomás Carranza y la maestra Fernanda Gutiérrez. Hacen un estado de la cuestión, los 2 muy relevante. Primero ya lo mencioné el compañero, el estado del arte le llaman aquí, ¿no? A mí la costumbre el estado de la cuestión. Abordan un análisis sobre lo que sucede en las propuestas metodológicas más recientes de investigación, ¿no? Liderazgo con Tomás y las inteligencias emocionales con la maestra Gutiérrez. Y la tercera parte es bueno, fíjense, la primera es un acercamiento entre los profesores, los sociólogos, entre profesores están no dentro de la aplicación de la NEM, de la nueva escuela mexicana, sino que están trabajando por los que trabajan en ellos, dando clases aquí la maestría y el posgrado. El maestro Tomás y la maestra Gutiérrez están inmersos en esa práctica, ¿no? Y los últimos 2 artículos que presentan aquí son análisis de, vamos a decir, de liderazgo, pero en organizaciones de la sociedad civil. De qué manera se están apropiando de las ideas, tanto humanístico-pragmáticas que presenta la nueva escuela mexicana para adaptarlas al mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí ya es una serie de autores que son Nemesio, Erika. Entonces, son 3 visiones y 3 posicionamientos frente a la nueva escuela mexicana. Entonces, sus análisis son diferentes.
¿Esto qué quiere decir con la propuesta de este libro? Que es un libro muy enriquecedor para ver de qué manera práctica se puede aplicar esto, quiénes están investigando esto y de qué manera teórica puede uno englobarlo. Tiene los tres elementos muy valiosos para que lo utilicen para sus trabajos de investigación. Pues, es una recomendación para la lectura, ¿no? Es lo que uno debe hacer en las presentaciones de los libros. Bueno, ya directamente con el trabajo que presenta la maestra Fernanda Gutiérrez. El título se llama La inteligencia emocional desde la función de los líderes, una aproximación hacia la reciente investigación. Es decir, hace una búsqueda de las investigaciones más recientes, artículos sobre investigaciones en liderazgo educativo relacionado con las inteligencias emocionales en la práctica educativa. Lo que ella encuentra ahí es una serie de propuestas en las que los profesores proponen alejarse un tanto de la propuesta cognitiva y acercarnos más a las cuestiones emocionales, desarrollar más las inteligencias emocionales. Y generalmente todos los artículos que desarrollan ellos versan sobre lo mismo, una especie como de un humanismo muy caracterizado por el respeto a la otra persona, a sus expresiones, etcétera, etcétera. Ahí yo podría ver una especie como de crítica al hacer una pregunta o a los compañeros sobre ¿es viable realmente aplicar el método de las inteligencias emocionales o la propuesta de las inteligencias emocionales a un sistema cognitivo? La educación formal es eminentemente cognitiva, y involucrar las inteligencias emocionales yo las ubicaría dentro de la formación de valores que viene uno desde la casa, de la educación informal, y esa educación informal se viene a moldear de manera racional dentro de la educación formal. No le veo nada de malo tampoco a las inteligencias emocionales. Lo que pasa es que como muchos de las propuestas pedagógicas de los últimos 15, 20 años no han solucionado los mismos problemas que tenemos desde hace 20 años, hiperactividad, etcétera, etcétera, problemas de lectoescritura, es una nueva, como decía Thomas Kuhn, es un subparadigma que está surgiendo. Hace críticas a lo que no están relacionando, a lo que no está funcionando. Entonces surgen nuevas teorías sobre cómo pueden cambiar esa situación de la educación formal que siguen arrastrando los mismos problemas desde hace 20, 30, 40 años, ¿no? Que cambiamos de nombre, nuevas prácticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un vamos a decir, como dije hace rato, retomando el esquema de paradigma de Thomas Kuhn, es un subparadigma que viene a proponer soluciones a las crisis de los paradigmas, vamos a decir, anteriores, ¿no? Entonces, lo retoma en 4 elementos la maestra Gutiérrez, Fernanda Gutiérrez. Uno, hace una referencia a las competencias y habilidades que tienen que ser parte de los programas educativos en lo que menciona, para después pasar a la necesidad de la formación de las habilidades emocionales. Después, encontrar la idea de liderazgo y educación en las inteligencias emocionales y la inteligencia emocional y clima laboral en la resolución de conflictos. Es decir, como que, aunque no queramos, no sé cómo lo vean los demás compañeros, todos que están aquí, las inteligencias emocionales se están involucrando, están adentrándose muchísimo dentro del ámbito de los sistemas educativos latinoamericanos. En general, también hay investigaciones de Filipinas y de Indonesia. Entonces, como que las inteligencias emocionales le hace falta todavía un poco más de madurez intelectual, metodológica, epistemológica, pero es una respuesta nueva a muchas de las complejidades que estamos pasando hoy en los sistemas educativos mundiales, ¿no? Otra de las propuestas, y ya ahí nos salimos del tema académico y entramos en la aplicación de la idea de liderazgo en la sociedad civil, en la educación informal. Uno de ellos es liderazgos socioeducativos en la construcción del tejido social en Ciudad Juárez. El doctor Nemesio Castillo, Erika y Nemesio Castillo, Rogelio Rodríguez y Patricia Rojas González. Ellos desarrollan una especie como de estado de la cuestión, también investigaciones sobre las organizaciones de la sociedad civil y analizan una especie como de evaluación a un grupo de evaluación que se llama Alternativa Social, que surge en 2014,
se conjuga en una organización llamada Red de Organizaciones Juveniles que intentan trabajar con muchachos que tienen problemas de deserción escolar o rezago escolar académico. Y lo que intentan estas organizaciones es, a través de líderes comunitarios, llevarlos a los muchachos a que se reintegren de nuevo a los sistemas educativos, y es en lo que están trabajando ellos. Le dan mucha importancia a la forma de liderazgo, pero de las organizaciones de la sociedad civil. Y luego ya nos narran en el trabajo, en el escrito que nos mencionan los compañeros, de qué manera se van organizando para trabajar con los muchachos, de forma de pedir presupuesto, forma de organizarse, cuestiones operativas, etcétera, etcétera. No ponen resultados, no nos dicen nombres, ni cifras, ni porcentajes de los muchachos con los que trabajan, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Pero es un buen acercamiento para darnos cuenta de que hay organizaciones en los países que se preocupan por la reinserción de jóvenes que tuvieron algún tipo de dificultades, ¿no? Generalmente las organizaciones, esta red de organizaciones juveniles, trabajan con muchachos de las periféricas, de situaciones, vamos a decir, de precariedad económica, cultural, social, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, en el sexto ensayo que nos presentan aquí los compañeros, lo que está Ricardo Juárez, Luis Manuel Lara y Jorge Valderas, compañeros de Sociología de ICSA, ¿no? Ellos tratan de encontrar, bueno, les voy a decir el nombre, el título: Cultura física, habilidades para la vida y liderazgo, 3 ejes fundamentales para la prevención. Ellos intentan, a partir de la cultura física que le llaman ellos, que los muchachos accedan a otro tipo de manifestación existencial en relación con la vida que les rodea. No tiene que ver nada con, bueno, tiene que ver algo de manera secundaria con la educación formal, tiene que ver más con la formación física. Entonces ellos desarrollan una serie de taxonomía del desarrollo de lo que es, primero que nada, lo que ellos dicen es la educación física, después sigue la actividad física, ejercicio físico, deporte, y luego después ocio, tiempo libre, recreación y salud y nutrición. Esos 6 elementos son los que dicen que tienen que conjugarse todos completamente para que el deporte o la cultura física tenga relevancia en la vida de los muchachos. Entonces, a partir del uso del cuerpo, la disciplina del uso de cómo uso mi cuerpo, en los tiempos de ocio, en la forma en que me alimento, en las formas en que lo uso, pueden ellos proponer una especie como de pedagogía deportiva para la vida, para la existencia, no tanto para el buen rendimiento académico, sino para la vida en general. Por eso les decía que los 2 últimos ensayos tienen que ver con cuestiones más, más existenciales, más que epistemológicos dentro del área educativa. Entonces, ellos dicen que a partir del liderazgo de las personas, los docentes de educación física, pueden ir conformando una nueva pedagogía del deporte que conlleve a las personas a buscar una vida, vamos a decir, un poco más saludable o más adecuada, con una vida menos sedentaria. Hay una crítica también al sedentarismo de los medios de comunicación que tenemos últimamente, ¿no? Y aparte también hay un sesgo muy leve que le dan ahí a la idea de la pandemia para acá, que nos acostumbró a hacer estar más contentos y felices con la vida sedentaria, ¿no? Bueno, ellos tratan de alguna manera eliminar este tipo de no de vicios, sino de prácticas consuetudinarias que nos llevan constantemente a, no lo mencionan ahí, pero utilizan otras palabras, a la dejadez corporal. Hay que estar activos, hay que educarnos para que se vuelva una práctica confiable. Y para ello necesitamos la preparación de los líderes educativos que dan este tipo de clases, y ahí también hacen un acercamiento al un líder educativo en la energía, en la cultura física. Tiene que tener también compartir los rasgos del humanismo que comparte la nueva escuela mexicana: comprender, no discriminar, etcétera, etcétera, ¿no? De manera general, así sería la presentación que nos hacen los compañeros de la cultura física. No quisiera decir que fuera todo, pero hasta aquí se acabó el análisis de esto. Pero de manera de conclusión, yo de manera personal, el libro me pareció muy relevante, está chiquito, 150 palabras por página, voy a ir rápido. Un libro muy adecuado para las actuales, vamos a decir,
cambia análisis y no la aceptación dogmática de la idea de liderazgo empresarial que mencionó ahorita de compañeros. Hay otro tipo de liderazgos que no se acompañan de cuestiones de gobernanza empresariales, ¿no? Hay liderazgos más humanistas, si se puede decir. Hay una especie como de contradicción aquí, un liderazgo humanista, pero ese liderazgo humanista nos puede llevar a cuestiones más de un aprendizaje comunitario, tanto en la educación formal, en la teoría, como en la formación física de las personas. Bueno, por mi parte sería todo. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, escuché. Pues ya lo dijeron todo ellos, ¿no? Uno puede agregar nada más, pues entren al texto, está disponible en la red, es cuestión de buscarlo ahí en su buscador de confianza más conocido. La página del OpenAid está ahí todavía en la primera, muy cerquita, en la primera página están saliendo nuevos libros y se van agregando. Y en ese tiempo, pues, como que nada, gracias a la OpenAid y junto con las universidades, no generalizo, públicas que hacen de las convocatorias para publicación de textos espacios abiertos, ojo, espacios abiertos donde no necesariamente necesitamos estar dentro para poder aplicar estas convocatorias y porque finalmente la finalidad, valga la totalidad que acabo de decir, es que circule el conocimiento de aquellos que estamos trabajando desde distintas áreas de conocimiento, ya lo que han dicho los compañeros, la forma de presentación intenta justificarlo, ¿no? Es decir, no tenemos que estar dentro de un campo, utilizar esta palabrota, para poder hablar de ello. Originalmente, les debo decir, los autores no deberían ser todos los que están en el índice. Les platico un poquito así de manera breve cómo surge esto. Ahí en el CECHEP, Centro de Estudios de Posgrado, hay una maestría en desarrollo educativo que en primer semestre tiene un curso de liderazgo educativo. Y ante esa necesaria obligación, necesaria atribución de cursos a docentes, cuando me dicen la directora, la coordinadora, oye, ¿te parece esta materia? Y yo, liderazgo educativo, y pues dénsela a un líder, ¿no? Pero es lo que hay. Ya revisé el contenido y dije, bueno, algo se puede hacer con esto. Quienes deberían aparecer en ese índice fueron los estudiantes de ese grupo, de esa generación, y que les propuse, articulamos una propuesta, teníamos un índice bien bonito, no como el que aparece en el libro, pero poco a poco fueron tirando la toalla. Pues ya los estudiantes en su primer semestre dijeron, ay, profe, y empezaron con esas dudas, y luego borré a todos los estudiantes, también del Face y del WhatsApp, y ya tenía armado una propuesta inicial, y dije, ¿quiénes podrían colaborar? Que ya no sean estudiantes, sino por dejarlos fuera de manera discriminatoria, sino porque fueron los que tiraron la toalla, ¿no? Y surgió alguien que me dijo, mira, maestra Fernanda y el profe Tomás trabajan el tema de liderazgo en sus tesis doctorales, y dije, venga de ahí, ¿no? Y fue que los invité, luego me dijo, allá está el doctor Marcanga, dice, yo también tengo un texto sobre liderazgo, y se fijan, esos textos ya estaban gestándose, ya estaban en un estado avanzado, y hurgando un poco más, pues me encuentro con que los últimos dos apartados, que desde la ciencia social, desde las ciencias de la cultura física y el deporte, pues guardaban cierta coincidencia, y es como finalmente se logran articular esos tres ejes temáticos, ¿no? Que sí es una bronca esto de coordinar libros, porque la coordinación, o mejor dicho, la coordinación de los ejes temáticos es una cuestión que se fijan mucho los dictaminadores. Entonces, si no hay un eje, una línea que conduzca entre las partes que compongan una obra, pues es lo primero que van a señalar. Son tres partes muy buenas, pero inconexas. Entonces, esa es la tarea básicamente, ¿no? que uno hace. Ahí aparezco en el texto, en el capítulo 2, por si se preguntan, ¿y usted nada más coordinó? Como también escribí algo ahí. Y pues bueno, reiteramos ahí la invitación para que, si es de su interés, acercarse a la lectura de este texto, porque atiende a esas tres partes, atienden a intereses diversos, ¿no? A veces cuando nos dicen, ¿cuál es su marco teórico para hablar de liderazgo?
no hay. No, pues cómo no, sí hay, y hay toneladas de textos, ¿no? que hablan sobre liderazgo. No es una palabra con la que me sienta muy cómodo, ¿no? Hablar de liderazgo, pero finalmente en términos de la necesidad de producir bases teóricas para pensar la educación, y no nada más la educación formal, lo vemos con los textos de Nemesio Castillo, Erika, Rogelio y el último sobre la cultura física y el deporte, que surge desde una perspectiva más de las ciencias biomédicas, ¿no? ¿Cuál es la carrera que se da allá? Entrenamiento deportivo. También se generan esas coincidencias y pues están dispuestos para, pues, serán atraídos ya dentro de la educación formal. Yo creo que los textos de la segunda parte quedan muy bien, los directores, las habilidades socioemocionales que ahorita andan como pan caliente, ahí van a encontrar una lectura, pero también una sugerencia de referencias, ¿no? Es decir, hay un mundo por explorar en cada lista de referencias que los capítulos incluyen. Son muy diversos, tratan de mantenerse, pues son reflexiones actuales, ¿no? Este texto sale, si no me equivoco, en abril de este año, es decir, hay algo de actualidad en lo que ahí se propone. Y pues no sé qué más. Gracias una vez más a los comentaristas de este lado que hicieron lo propio, ustedes por estar aquí y mantenerse todavía hasta este momento, y a la OpenAge por la apertura hacia la publicación de esta propuesta. Tenemos una ronda de preguntas, comentarios breves, tanto al coordinador y a los comentaristas. Tenemos una allá y luego dos más. Adelante. Yo, más que todo, fue porque cuando estuvimos leyendo el libro y detectamos, por ejemplo, con el capítulo 3, fue como de, nos queda claro que se empieza a hablar sobre la política, sobre cómo cambia de líder y todo eso. Pero en el capítulo 2, cuando habla sobre la falta de liderazgo, y como que sentimos que fue demasiada filosofía de repente, como que sentimos que fue algo que nos arrebató, quizás nos falta un poco más de preparación ahí, pero sí, incluso hubo una parte en la que habla sobre lo concreto que debería estar haciendo un líder y luego lo simbólico. Entonces ahí como que me perdí un poco en lo simbólico. Es más bien la idea que tenemos de líder, como cada quien de manera individualizada, o la idea de como sociedad. No es como un rascahuel, le rascas tantito y va a oler bastante. No, sí entiendo esa inquietud. De hecho, hace unos días estaba haciendo nada más de mendigo chismoso, un rastreo de los perfiles de egreso de programas de licenciatura allá en la universidad, de la UACJ, y así un estimado cuantitativo infundado, nada más de lo que me acuerdo, como de 18 programas que revisé el perfil de egreso, 10 u 11 incluyen la palabra liderazgo en el perfil de egreso. En el perfil de egreso. Entonces hacen ese ejercicio, cuando no tengan nada que hacer, digan, voy a buscar cualquier palabra en donde les llame la atención y van a encontrar cosas interesantes. Entonces ahorita se habla bastante de líderes, ¿no? De la necesidad de líderes, de incorporar, de que si me van a contratar o quiero ser contratado por una empresa, debo demostrarme con liderazgo, ¿no? con una imagen y una seguridad y todo lo que rodea. Esa es la parte simbólica. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer concreto y creíble que yo soy líder? De ninguna manera, ¿no? Hasta que se escucha, y esto en la historia, o sea, hay bastantes líderes, ¿no? De los buenos y de los malos, que la gente seguía, pero pues desde ahí parte esa lectura de lo simbólico, ya con unas infusiones psicoanalíticas, ¿no? Que me he ido encontrando, no soy psicoanalista, y leo un poco de psicoanálisis, pero hasta ahí, o sea, y lo simbólico es aquello que no es que carezca de menor importancia ni de que ande suelto, sino que anda suelto en forma de significantes, ¿no? Entonces, cuando hablas de significantes, puedes mantenerse en el plano teórico, pero también como herramientas para explicar por qué las cosas, en las relaciones sociales e institucionales, las cosas funcionan de tal o cual manera.
porque el director, por ejemplo, una preguntota, ¿por qué el director de una escuela no puede no ser un líder? Sí, es el director. Y nos encontramos con que la figura del director todavía conserva mucho de las imágenes y las atribuciones de la así llamada educación tradicional, ¿no? Autoritario, etc. Pero pues por ahí va la cosa. Incluso sí me quedó muy claro que con la lectura, o sea, un líder realmente no nace, un líder se va haciendo con las necesidades y todo eso del contexto. Pero sí me quedé pensando, el líder realmente es cuando los demás lo reconocen como líder. Cuando los otros encuentran, cuando los otros, que son aquellos que podemos llamarle los liderados, sin darse cuenta, se lo empiezan a atribuir. Y el así llamado líder encuentra y se encuentra a sí mismo ante un grupo con una, ¿cómo le llamo? Un excedente de valor, ¿no? Un valor agregado, un plus valor, cuando uno dice, estos me están haciendo caso, y entonces lo empieza a capitalizar. Ahí estamos ante una figura de liderazgo, que lo puede usar para fines no muy buenos o fines muy buenos. Ahí ya depende de la experiencia histórica y social concreta, institucional, de la que se quiera. Pues por eso son bases teóricas, ¿no? Para que podamos hacer una lectura, buena o mala, de lo que dice el protón. A mí me surgieron dos comentarios y una duda. Más bien los comentarios serían del capítulo 2. Uno de ellos se me hace muy interesante la separación del sujeto y las motivaciones. Así, o sea, el capítulo habla sobre que la persona puede tener motivaciones de esa persona, pero el rol de líder entra como una segunda personalidad. ¿Por qué? Porque ya no es lo que quiere el sujeto, sino que lo que el liderazgo le genera al querer alcanzar. Entonces, no sé, a mí me genera así cuando lo estaba leyendo un efecto de doble personalidad, donde en una sola persona conviven dos sujetos completamente diferentes con, pues sí, con motivaciones y objetivos distintos. Pero hoy soy líder y ya más noche pues soy yo. Entonces, esta idea se me hizo como muy interesante, porque pues es una, no sé si sea careta, creo que no, más bien es como algo que es con mi segundo comentario, ya que, bueno, también hablaba sobre cómo se formaban los perfiles para las licenciaturas y para la misma escuela. Y estaba muy padre que hablaba sobre esta parte donde se está tratando de sacar un sujeto como material humano. Y pues, ¿qué se pide? Siendo que, bueno, yo me ponía a pensar y a reflexionar que anteriormente se pedía una persona que pudiera completar un proceso y pudiera entregar un objetivo. No sé, aquí me recuerdo mucho al profe Ríos, que nos hablaba sobre la simplicidad. Algo simple, que entra algo y sale algo que esperado. Pero ahora, ¿por qué este cambio hacia lo crítico? ¿Por qué este cambio hacia, pues sí, a que ellos piensan, a que puedan resolver cosas? Y ahorita tuvimos una ponencia, no, yo ando conectando todo. Tuvimos una ponencia de una maestra muy interesante, que hablaba sobre esta parte donde el juicio crítico tiene que ver con habilidades a desarrollar o la capacidad para querer transformar algo. Y entonces yo me quedaba pensando, y en sí las personas ven, bueno, el poder, el neoliberalismo quiere generar algo, no va a querer algo que destruya, sino va a querer algo que construya hacia sus objetivos. Entonces se me hacía que más bien tenía mucho que ver con que yo no quiero una persona que tenga esta oportunidad de salirse por la tangente, sino quiero más bien a la persona que me puede resolver un problema y no me da más problemas a mí. ¿Qué es esto?
muchas personas trabajan en máquinas y traen un lío de que una muchacha anda con la de la otra línea y el supervisor ya anda con la de recursos humanos. Y entonces, todo es como una revoltura, pero es lo que nos da el currículo en sí, porque los preparamos para un proceso, pero no los preparamos para resolver sus propios problemas personales, o que no todos terminen en recursos humanos. Entonces, esta parte de querer generar a la persona que va en el futuro, pues tal vez tenga que ver más con adquirir habilidades personales y no esta parte de salirse del cuadro, todo este pensamiento se llama, creo que fuera de cuadro, donde él puede crear otras cosas, pero en sí, en la creación de varias personas, de una licenciatura y todo lo que se va a conllevar eso, pues tiene que ver más bien como, pues, si yo no elijo lo que quiero, pues nunca voy a pensar afuera. Si yo no elijo mi educación como lo que me está dando esta sed de buscar, pues nunca voy a poder liberarme de que me estén esperando en un puesto. Al final, somos materiales que van llegando uno tras otro. ¿Qué quiere decir esto? Yo como maestro me educo y todo esto, pero alguien se va a jubilar y yo voy a ese lugar. Entonces mi destino ya está escrito, mi carrera ya me dijo a dónde voy. Y estos comentarios, bueno, eso sería el comentario. En el tercer capítulo que habla más sobre lo histórico, habla más sobre como que esta parte, me encantó pues sí, el porcentaje de cuántos maestros en un tiempo había que tenían más de 49 años. Y entonces, pues ya así como cómo fue escalando, cuál es en el último párrafo habla sobre lo que debe ser el directivo, o describe qué cualidades debe tener un directivo. Pero mi pregunta es, ya estamos con eso y ya se describió eso. El autor de ese capítulo, la verdad, tengo mucha duda. Aquí está, ¿eh? Sí. Ahorita lo ves, Levanta la mano. Tengo mucha duda en él, qué imagina para después, o sea, cuál es el futuro, si esto ya es, digamos que ya tiene todas esas habilidades, y si eso tiene que ver con esto que escribí. Pues sí, o sea, esto lo resolvemos con una caguama. ok, si tiene que ver. Apaga el video, profe. Si tiene que ver con que la persona que entra como directivo tenga que tener una mayor preparación académica. Aparte de esto, que se pueda ser un poquito más autónomo, porque siento que sí estamos muy limitados. Sabemos que la experiencia es bien válida y sabemos que la experiencia siempre resuelve cosas, pero también en esta experiencia se solidifica el pensamiento, porque sabemos que la etapa para construir nuevas ideas ya quedó millones de años atrás. Entonces, bueno, no es cierto, espérense. Pero siento, es que está muy ofensivo. Pero es que perro viejo no prende nuevos trucos. Entonces, tal vez el imaginativo de una gestión de un directivo tendría que ver con una persona un poco más joven, pero que estuviera muy preparada, que tuviera esta parte, pues sí, académica, pero aparte de tener la parte académica, como que, no sé, tiene que tener algo emocional bien trabajado. ¿Por qué? Porque es bien difícil no conocer algo y querer solucionar.
necesita hacer esta experiencia te lo da el reconocer la realidad, pero después, pues más bien tal vez eso se pueda cambiar un poco por tener estas habilidades para detectar los problemas o estas sensibilidades para poder saber qué es lo que realmente está pasando y qué puede ser más funcional para arreglar las problemáticas y gestionar mejor una dirección. Esa sería la pregunta. Gracias. Aquí hay un mediador que pregunta y a los dos que están de este lado. Bueno, respondiendo un poquito de manera muy breve, pero cuando se habla ahí de la presencia de un otro, pues sí, es una figuración simbólica, ¿no? Es decir, no es otra persona, sino que, y esto es bien singular, ¿no? El líder educativo, ¿no? O en otros ámbitos también lava trastes, ¿no? Es decir, también lava trastes, también se pedorrea, también ronca, también vende las segundas, pero en el ámbito institucional se pone en modo líder, ¿no? En modo liderazgo, y es ahí donde decimos, entonces el otro fluctúa en los sistemas sociohistóricos, es decir, ahora representamos al líder de tal o cual manera. Y en el texto de un servidor se plantea con claridad, ¿no? El líder es el resultado de un diseño ideológico que responde a los intereses de los sistemas de producción capitalista en el neoliberalismo. Es decir, ahora, si usted toma un diplomado en habilidades de liderazgo, pregunta, ¿ya lo hace líder? Yo creo que la respuesta va ahí, ¿no? Y lo otro, efectivamente parecería como que los sujetos críticos, los sujetos críticos, o la crítica en sí, pues representa un problema, ¿no? Porque ¿qué empleador va a contratar a un profesionista, a un profesional que vaya a generar conciencia de los trabajadores, ¿no? Ninguno en ese momento va para afuera, ¿no? A eliminar ese mal que podría ser la crítica, y en ese sentido no habría cabida. Ya la otra pregunta se la pasamos a Tomás. No sé si le quieras. Yo creo que se pueden ir a... los comentarios en preguntas breves, ¿no? No ¿Ven lo que provocan, compañeros? La reflexión profunda en sí, ¿no? Bien, pues yo solamente quiero felicitar a los colegas por esta propuesta de liderazgo educativo y por esta propuesta para concretizar el liderazgo, ¿sí? Porque normalmente, sin tener una estadística, yo diría que el 90%, no es que más, de los textos que tenemos acerca del liderazgo son pragmáticos, son para decir cómo convertirte en un líder, ¿no? El ABC del líder. El ABC del líder, ¿no? Es a lo que estamos históricamente expuestos en ese tipo de literatura. Y esta propuesta me parece bastante relevante teóricamente en el sentido de coyuntural que tenemos, ¿sí? O de contexto con la nueva escuela mexicana. En el sentido de que la nueva escuela mexicana está problematizando la cuestión de liderazgo. Y en ese sentido me parece sumamente pertinente esta propuesta, este libro que nos traen para discutir, y sobre todo lo estamos discutiendo mucho a través de la maestría en gestión pedagógica y dirección y supervisión del CIT. Lo estamos discutiendo ahí, las cuestiones de liderazgo que nos plantea la nueva escuela, ¿sí? Las cuestiones de las estructuras de poder en torno a los liderazgos, ¿no? En torno a estas figuras verticales y lo que está proponiendo la NEM de estas cuestiones horizontales y que no tenemos asideros teóricos. Entonces, me parece sumamente relevante, los felicito y un gusto verlos allá arriba con esta propuesta. Gracias. Vale, gracias. Mira, bueno, pues conforme a lo que salió del libro, me gustó porque era como que se hace una reflexión de lo que es el liderazgo, pero también ahorita comentaba el compañero de la utopía que sería, es que lo ideal sería una persona joven que esté bien preparada, ¿verdad? Pero como dijo el maestro en una buena clase, ¿verdad?, de políticas, nos dijo, sí, pero ¿de qué me sirve una persona que esté súper preparada? Pues mejor que se vaya a vivir y que me enseñe, pues, cómo, o sea, que se vaya, yo me refiero a que se vaya a vivir al respecto de que sea docente, porque si yo llego con mis interrogantes, como los que estábamos hablando en la conferencia de ayer,
con mis interrogantes de qué hago con este niño, cómo le hago, qué puedo hacer con él, y él me dice, no, pues vamos a pintar la escuela. O sea, ¿de qué me sirve ese tipo de visión si no me puede ayudar a aterrizar este problema? Porque según las normativas y todo esto, ¿qué se llaman no me recuerdo el nombre, pero lo que debería de hacer es llevar al chamaco con el director, ¿verdad? Y que me ayude a solucionar este problema. Y si él no sabe qué hacer como docente y ver mi punto de vista como docente, ¿cómo me va a apoyar en este aspecto, no? Entonces, por ejemplo, yo por eso sí respeto y hago muy válida la experiencia docente y la experiencia como líder. Y como mencionaba ahorita Jorge, sobre de qué sirve que alguien se autodenomine como líder si no lo reconocen los súbditos, digámoslo así, ¿no? Si no lo reconocemos las demás personas como que realmente es una figura de respeto y de liderazgo que muestra con ahorita que mencionaba sobre la ambigüedad, considero que no debe ser una ambigüedad porque debe de ser un patrón de vida que me representa así, pues obviamente se vaya a aplicar y me voy a aplicar, no hay problema, pero que sea un patrón de vida y una línea congruente de sentir, pensar y actuar, donde me proyecte esa visión, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que entre como director, que ande medio crudo, porque tiene otro lado y tiene este lado? O sea, para mí debe de ser una figura de respeto donde pueda liderar y donde pueda apoyarme en esa persona, porque se supone que es la que debe tener la experiencia para acompañarme con estos procesos, ¿no? Porque ya vimos, por ejemplo, que ya que estábamos hablando de los supervisores y de los OTP y esas situaciones, o sea, la acción inmediata es el director. Entonces, para mí es esa visión, nada más quería compartirla. Sí, muchas gracias. Pues ahí agregamos que es que una palabrita nos lleva a otra, ¿no? Esa es la magia de los significantes. Si hablamos de liderazgo, hablamos de gestión. Si hablamos de gestión, no conseguimos un director que lo pusieron ahí por diversas razones que no gestionen. Y gestionar implica ya caer en las tentaciones malévolas de la resiliencia. Y ya cuando hablamos de resiliencia, pues ya digamos, la discusión se torna bastante ácida. Pero efectivamente, ¿no? En una época permeada de positividad, el que se sale de la positividad es mal visto, ¿no? Es mal visto. Ay, con tu pesimismo a otro lado, ¿no? Aquí somos resilientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que resolver. Y esa es una inquietud también que he mantenido desde hace unos años, de que no me adscribo a las urgencias, es decir, a las urgencias en el sentido de lo que planteabas, ¿no? Mucho rollo, mucha teoría, pero no me han dicho cómo hacer para que un niño deje de hacerse pipí, por ejemplo. No es ese el ABC que nos brinda la teoría, ¿no? La teoría nos brinda otra cosa, pero ya, por ejemplo, cuando escuchen un curso que se llame Estrategias didácticas para resolver problemas educativos altamente eficaces, yo les diría, pues duden de él, ¿no? Duden de él porque nos está asegurando algo, ¿no? Pero a la hora de la experiencia concreta, le vamos a reclamar a ese curso, a ese manual, que a mí no me funcionó como él decía. Pues la teoría se presta para hacer una lectura de lo concreto, de una experiencia o una situación, donde no hay ninguna garantía de nada, salvo la de la reflexión, la de la producción reflexiva. Bueno, vamos a agradecerle al coordinador del libro, a nuestros comentaristas, a ustedes público, y cerramos la presentación. Les invitamos a que se queden, no se vayan. Sigue la conferencia Filosofía y Complejidad de la Nueva Escuela Mexicana, entre la simplicidad y la transdisciplinariedad. Así es que síganle aquí, por favor. Gracias.